Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 9. Lo intenté. Nota del autor. Disculpen el retraso del capítulo. El programa de 2 días no se mantendrá hasta dentro de al menos 3 semanas, así que no prometo nada. Lo que pueda hacer, lo haré. Zoe, una vez más. Y feliz día de apreciación de Subaru. Texto del capítulo. Tras 4 días sin dormir ayudando en la reconstrucción de la capital, la Santa de la Espada contempló las ruinas del antiguo palacio. El baluarte de la antigua familia real, de ascendencia lugúnica, se derrumbó como una ocurrencia tardía. Como algo secundario. Y, aunque se hubiera logrado evacuar la tabla del dragón, la destrucción de este monumento, la representación física del poder del reino, ya había repercutido en la capital. Curiosamente, su mirada se desvió hacia atrás, recordando a la multitud, compuesta principalmente por habitantes de barrios marginales, que vitoreaba al ver cómo el poder del viejo mundo se desmoronaba en polvo y escombros. Frunció el ceño al recordar la brutalidad con la que habían sido dispersados. Negando con la cabeza e intentando ignorar el nuevo motín que sus agudos oídos percibían junto a uno de los cuarteles, su mirada volvió a las ruinas. El poder era realmente algo voluble y frágil. Un gesto simbólico y el derrumbe de una simple roca habían sumido la capital en un caos que paralizó su funcionamiento normal durante casi una semana. Ni siquiera los nuevos regímenes de entrenamiento pudieron reanudarse, ya que los hombres de armas debían actuar como guardias temporales para reforzar la guarnición. Sin embargo, la Santa de la Espada no sabía si eso estaba agravando el problema, pues su falta de modales, disciplina y el creciente número de gendarmes acrecentaban aún más el malestar. Se movió en su sitio, con la mirada fija en la espada de dragón que había defendido al arzobispo del pecado. La habían acusado de traición en un instante. Les ordenamos que se enfrentaran. Resonaban aún en su cabeza las palabras del anciano Bordeaux. El reino había decidido entrar en combate y poner en peligro a todos los rehenes. ¿Eran bajas realmente necesarias? Su corazón gritaba que no. Había defendido su posición. Habían disparado contra inocentes, y por eso había actuado. No importa lo que hagamos, Santa de la Espada. La cadena de mando existe por una razón. Si la hubieras obedecido, habríamos asestado un duro golpe al culto de la bruja. Más de 500 millar de cultistas y el arzobispo del pecado del orgullo habrían sido aniquilados. Su mano aferró su espada de dragón. Había salvado a 50 inocentes y había sido amonestado. Sin embargo, ¿podría un monstruo como ella vivir con esa decisión? Si ella lo hubiera permitido, habría sido mejor. La amenaza. Negó con la cabeza. Por más que lo pensara, jamás se arrepentiría de su decisión. Su mano se relajó sobre la espada. El pasado estaba hecho y limpio, y lo que quedaba era el presente y el futuro. La próxima vez tendría que, ¿qué? Las 3 veces que Pride había atacado, lo había hecho con una planificación minuciosa, dejando muy poco al azar. Y, aunque estaba segura de que la mitad de las veces faroleaba, eso lo hacía tan peligroso como si no lo hubiera hecho. Simplemente probar una mina terrestre pisándola no era una estrategia aconsejable ni fiable. Su mano izquierda, haciendo eco a sus pensamientos, se metió en la chaqueta de su uniforme y sacó la flor de cristal. Moviéndola frente a ella para que la luz del sol la iluminara, ladeó ligeramente la cabeza mientras sus ojos la examinaban de nuevo. No era de las que se preocupaban por las flores, un rasgo que la diferenciaba de su abuela, y que ella misma fomentaba, aunque inconscientemente no tenía ni idea de qué flor era. El significado, sin embargo, podía vislumbrarlo. Una declaración de guerra contra su título había sido su primera hipótesis. La creciente inestabilidad en todo el reino y la creciente animosidad hacia el consejo la respaldaban. Pero, ¿era realmente tan simple? Sus dedos la recorrieron de nuevo, aún con una calidez artificial. Esa escaramuza volvió a su mente. El culto de la bruja había actuado para proteger a los rehenes, incluso siendo ellos quienes los pusieron en peligro. Todo para que Pride pudiera hablar con ella. Eres solo tú, Adelaide. Solo una persona. ¿Te das cuenta de que algún día
El último trabajo que se había perdido, incapaz de comprenderlo. Negó con la cabeza, negándose a creerlo. Feliz cumpleaños, Adelaide. Las palabras, como la flor, eran nítidas en su memoria. El tono podía ser burlón, indignado, pero ¿qué arzobispo del pecado ataca la capital para celebrar el cumpleaños de un monstruo, de su supuesto némesis? Esto debe ser una trama, lo sé todo sobre ti, Adele. Y sé que nada de eso fue tu culpa. Y allí estaba, el alivio de sus hombros. Cada vez que esa línea cruzaba su mente, sentía que su culpa disminuía solo un poquito. La imagen del arzobispo del pecado reapareció en su mente. Sus negros lamidos por las llamas. Sus naranjas completamente libres. Sus ojos negros mirando fijamente su alma. Sus emociones obsesivamente dirigidas a ella, no a su posición. No al monstruo detrás. El asombro, la esperanza, el odio, el miedo, el extraño consuelo que a veces lo atravesaba, como si luchar contra ella fuera un deber suyo. Como si fueran dos caras de una moneda. Respiró hondo lentamente, arrepintiéndose de haberlo dejado escapar solo de ese callejón. Por el poder que poseía, había llegado a comprender que él también se consideraba un monstruo que merecía morir. Y, sin embargo, no entendía cuál era su objetivo. Evidentemente, no pretendía hacerle daño a Lady Emilia. No estaba atacando específicamente el reino, alejándolo de campañas de terror. Su rostro hizo una mueca, apareciendo un pequeño ceño. Había dejado de ser exangüe. Su anterior vacilación debería desaparecer, sin importar si ella, no importaba. Si quería superar a Pride, la Santa de la Espada tendría que luchar en un campo de batalla que él no había preparado. Y eso significaba pasar a la ofensiva y tomar la iniciativa. El consejo había decretado que lo más probable era que tuvieran múltiples bases. Ella recorrería el país y los sacaría de sus escondites. Su mirada volvió a la flor. Debería aplastarla y volver a su trabajo. Una larga pausa. Su mano izquierda la guardó en el bolsillo. Para la destrucción siempre había tiempo, pues era muy fácil. Cerró los ojos unos segundos, y el sonido del palacio derrumbándose le hizo recuperar el sentido del deber. Los abrió de nuevo. Fríos como el hielo, del azul de los lagos invernales. De un frío implacable. Se dio la vuelta y echó a andar hacia los hospitales provisionales que se habían construido junto a la plaza principal. Su mente, intentando ignorar la más mínima sensación que rechazaba esta nueva realidad, este deber. Mientras caminaba por el camino, la gente se escondía de ella. Temerosa, odiosa. Los rumores de que había defendido tanto a Pride como al culto de la bruja se habían extendido como un reguero de pólvora. Y, como un reguero de pólvora, se habían descontrolado e intensificado, llegando incluso a exagerar que ella misma había atacado a los soldados de Lugúnica, convirtiéndose en una realidad común para la gente. Lo único que acallaba los gritos de indignación era ella misma. La Santa de la Espada no hizo ninguna mueca al acercarse al edificio. Sus protecciones divinas le transmitían el terror que causaba. Entrar en el claustrofóbico edificio lleno de soldados heridos y en recuperación le resultó liberador, lo que agravó su sentimiento de culpa. Dentro, numerosos sanadores iban de un lado a otro, algunos atendiendo a las familias de los heridos. Atravesando el interior, ahora bastante tranquilo, la Santa de la Espada encontró fácilmente a su dama. Arrodillada junto a un soldado ya curado, su mirada preocupada lo recorrió con tanta ternura y amabilidad que el odio habitual que recibía se había desvanecido. Dos guardias se pusieron en guardia al ver acercarse a la Santa de la Espada, tras verse obligada a escoltar a Lady Emilia. Sin sentirse obligados tras haber pasado los últimos días con ella, se relajaron al reconocer al héroe, pero sus miradas vigilantes continuaron su deber, reacios a arriesgarse a los insultos del primer día. Un gesto de asentimiento hacia la paciente, y la Santa de la Espada se agachó junto a su señor y esperó hasta que pareció haber terminado. Lady Emilia levantó un dedo y le hizo callar al héroe mientras continuaba su examen. Bien, ya te recuperaste. Si sientes alguna molestia, por favor, ven a verme lo antes posible. Un gesto de agradecimiento y, tras una mirada a la Santa de la Espada, abandonaron la cama. Suspirando, Emilia se estiró y se giró hacia Adelaide, con la cabeza inclinada.
Aunque cansada, parecía más radiante y feliz que nunca desde que la habían visto en el santuario. Relajándose un poco, Adelaide tosió. Disculpe la interrupción, Lady Emilia. Quería hablar con usted sobre algo. Oh, su mirada se dirigió a su izquierda, donde esperaban más pacientes. ¿Podría pedirte que esperes un momento, Adele? Adelaide sonrió levemente y asintió. Estaré afuera, Lady Emilia. Con la espalda contra la pared, la Santa de la Espada contemplaba las nubes. Habría sido lo suficientemente fuerte para... ¿Qué necesitabas, Adele? El tono de su dama, ligero y tranquilo, parecía una campana. Tensándose, la Santa de la Espada se apartó de la pared y se giró hacia ella. Señora Emilia, le pido disculpas por mi pasada indiscreción. Creí que ya había cumplido con su deber. La mentira piadosa no le importó. Solo quería ver cómo estaba. Ante eso, frunció el ceño levemente. Inflándose, Emilia la señaló. Adele, te lo repito, no tienes que disculparte por cada nimiedad. Adelaide bajó un poco la cabeza y curvó los labios. Lo intentaré, Lady Emilia. Su mirada la examinó de pies a cabeza. Su espalda estaba erguida, sus ojos habían recuperado la vida. Veo que estás mejor. Su sonrisa se apagó. Miró a un lado. Yo, Puck no querría que me quedara deprimida cuando hay gente que necesita ayuda. Y no podría hacer nada sin él, así que, fue valiente de tu parte pedirle ayuda al caballero Ferris, incluso si ahora mismo no puedes usar tu magia de agua. Me enorgullece que aún puedas intentarlo. Se encogió un poco más. Debo estar causando problemas al resto de la si lo fuera, Lady Emilia, el caballero Ferris sería el primero en echarla. Todos se toman su trabajo en serio. Si estabas ahí ayudando, es porque realmente ayudabas. El tono del héroe no dejaba lugar a dudas, lo que hizo que Emilia bajara la mirada. Yo todavía, se estremeció cuando la Santa de la Espada puso una mano tranquilizadora sobre su hombro derecho. Si aún duda de lo que hace, Lady Emilia, pregúnteles. Su mirada se dirigió a la gente que la rodeaba, mucho más acostumbrada a ella y algunos incluso amigables. Intente solucionar cualquier problema afrontándolo directamente. Su mirada se dirigió a su cristal mágico y su mano derecha volvió a acercarse. Pero eso no funcionó ante eso, Adelaide retiró la mano. Señora Emilia, ha considerado. La Santa de la Espada dudó, tomar un pequeño descanso de la selección real y viajar al bosque Lior. Con gusto la acompañaré, por supuesto. Emilia frunció el ceño, tensando la mano sin saber por qué. Pero, ¿qué lograría con eso? Podrías pausar temporalmente tu contrato y reencontrarte con el gran espíritu del fuego, ¿verdad? Se materializarían en ese bosque, ¿verdad? Emilia parpadeó varias veces, su mano palideciendo alrededor de la piedra mágica. No lo haré. Su mente se desvaneció rápidamente. De repente, se calmó, la mano de Emilia se aflojó y volvió la mirada hacia la Santa de la Espada. Lo siento por haberte atacado, Adele. Me disculparé de todos modos, Lady Emilia. Se arrastró en su lugar, con la mirada fija en Santuario. Pero este impas no ayuda a nadie. Si me permite reiterar mi afirmación anterior, debería intentar abordar este problema de frente. Esperar a que se resuelva parece no funcionar. Su mano izquierda se posó en la empuñadura de su espada de dragón. Y dudo que tengamos días más tranquilos en el futuro. Un pequeño asentimiento. Lo pensaré. Eso es todo lo que puedo pedirte, Lady Emilia. Salga, inicie Felt Cromwell. Su trabajo allí ha terminado, así que le exijo que se vaya. Tyrt se alejó de la puerta que acababan de abrir. No hace falta que lo repitas. Gruñendo, salió corriendo de los laboratorios subterráneos de Roswell. Su brazo derecho amputado ya había sido sustituido por una estructura metálica. Teniendo en cuenta que seguía creciendo, estaba segmentado en partes que le permitían estirarse y ensancharse con facilidad. Y, aunque prácticamente no sentía nada, salvo los dedos, tenía una motricidad media. No lo suficiente para escribir a alta velocidad, pero sí para el manejo de la espada. Así que se encontró apretando y aflojando la mano metálica, aún poniendo a prueba esta realidad que parecía demasiado buena para no ser una ilusión.
Tercero asintió, su mano los impulsó hacia adelante mientras su mirada se posaba en el mago de la corte que estaba detrás, con su habitual sonrisa críptica. Rociándose las manos, Roswaal regresó a su escritorio. Su movimiento mientras se sentaba en el sofá, tan tranquilo como si no hubiera asesinos frente a él. Doy por hecho que nuestra negociación ha concluido de forma positiva, Margrave. Elsa cruzó las piernas y fijó la mirada en el mago que tenía delante. No lo creo. Él imitó sus movimientos, cruzando también las piernas. Si acaso, he empezado a sentir miedo por los resultados de mi asociado. Su mirada perdió algo de calidez. Hablando de asociados, ¿estarías dispuesta a...? No lo creo, Lord Roswaal. Por ahora, todas mis actividades extracurriculares están en pausa. Su sonrisa se ensanchó un poco. Ya veo. Bueno, dado que el brazo de Lady Fell necesitará más ajustes, comunícale al arzobispo del pecado que seguiremos cooperando hasta que le empiece a doler el brazo. Cuando tenga que regresar, lo examinaré de nuevo. Elsa descruzó las piernas, con el rostro un poco tenso. ¿Y cómo se supone que debo tomar eso, Lord Roswaal? Cooperaré con tu objetivo actual hasta que me detenga. Así de simple. Los dedos de la mano derecha de Elsa comenzaron a golpear el reposabrazos de la silla. Eso es lo que todos obtendrán, culto de la bruja. El tono falso de Roswaal de siempre desapareció como si nunca hubiera estado allí. Feld retrocedió un paso, moviendo su mano derecha metálica hacia su daga con movimientos torpes, necesitando algo de práctica para acostumbrarse. Con el tacto algo debilitado, aún podía sentir la daga lo suficiente como para recuperar algo de confianza. Roswaal avanzó lentamente, con la mirada fija en Elsa, ignorando a Feld, Meili y Tyrd. Necesito que el arzobispo del pecado solo piense en el semielfo y, según las palabras de mi compañero, si bien es capaz de lidiar con encuentros repentinos e inesperados, su determinación, lealtad y amor son, en el mejor de los casos, mediocres. Roswaal golpeó el escritorio, clavando el dedo en la madera. Cada vez dudo más de si estaría dispuesto a descuidarlo y sacrificarlo todo por su objetivo, y eso lo hace poco confiable. Sé que yo lo haría, así que, por ahora, nuestra cooperación es una forma de ver hasta dónde estaría dispuesto a llegar. ¿Llegamos a un acuerdo? Elsa se removió en la silla. Sus ojos no se posaron en su espejo de conversación. Ya veo. Estamos dispuestos a ello, Lord Roswaal. Parpadeó 2 veces. Y nos iremos después de haber cerrado este trato. ¿Cuánto tardará el iniciado Felt en necesitar el reajuste? 6 meses. Su respuesta no dejó lugar a ningún trueque, por lo que la sonrisa de Elsa se ensanchó un poco. Ya veo. Nos veremos en esa fecha. Roswaal no añadió nada más. Su mirada los seguía mientras se marchaban. La puerta se cerró y él se recostó en su silla. Supongo que parecía bastante ingenioso. Su uso de la magia Jin, aunque amateur, era certero y preciso, como si tuviera control total sobre sus hechizos, supongo. Vaya, ese nivel de elogio para un gran espíritu debería llevar años, seguramente incluso décadas, en desarrollarse. Entonces, ¿cómo podría un hombre menor de 20 años lograr eso? En resumen, no podría. La silla crujió de nuevo. Respuesta larga. Había tenido ese tiempo y lo había aprovechado para vencer a Beatrice. Así que eso le dejaba 2 conclusiones. Una, había estado dispuesto a perder décadas de tiempo salvando a los cultistas y a la criada de la muerte. Y 2, realmente había retorcido el tiempo para hacer precisamente eso. Ahora bien, eso sería comprensible si esos 3 valieran la pena, pero, por lo que Beatrice había visto, eran personas normales, uno de ellos un simple mago de fuego principiante. Y eso pintaba un panorama peligroso porque, si sus vidas y las de Emilia corrían peligro al mismo tiempo, ¿a quién elegiría? Sí. Esas distracciones deben solucionarse con urgencia. Dejando su libro de socioeconomía sobre el escritorio, Sylvie estiró los brazos, crujiendo los dedos y el cuello, mientras inclinaba la cabeza de un lado a otro y movía los hombros. Inhalando, miró el reloj. 2 horas y 33 segundos. Sorprendente para Sir Nat, sorprendente para Subaru llegar tan tarde.
Levantándose de su asiento, ignorando los gruñidos de su estómago, ya demasiado acostumbrado a 5 comidas al día, salió de su habitación, miró a su derecha y vio, nada. Una sala del trono vacía. Eso es, sorprendente. Siempre que Subaru sentía un conflicto, se sentaba en su trono e intentaba mejorar su imagen. Frunciendo el ceño levemente, se apartó y comenzó su búsqueda. Recordando el viaje hasta allí, había sido tranquilo, aunque un poco inquietante. Su nueva ternura, aunque relegada a un segundo plano, seguía presente, así que, para que ni siquiera hubiera podido venir, algo importante debía de haber surgido. Las negociaciones con Lord Roswaal podrían haber salido mal. Sin embargo, si hubieran salido mal, él habría estado allí, hablando con el cultista que eligiera para abordar el problema. Ahora que lo pensaba, siempre hacía todo lo relacionado con el culto de la bruja y el reino en la sala del trono. ¿De verdad lo había olvidado? ¿O ya había terminado de jugar a las casitas? Apartó ese pensamiento de su mente. Al bajar un piso, no estaba en la sala de recreo, si es que podía llamarse sala a un piso dedicado a divertirse. De verdad, qué locura lo había consumido al excavar el interior de una montaña para luego construir un jardín literal solo para jugar a la pelota. Y ni hablar del río artificial. Volvió a negar con la cabeza, decidida a seguir marchando bajo tierra. Antes de abandonar el suelo, su mirada se dirigió a los cultistas, algunos de ellos probando algunos juegos en lugar de simplemente quedarse quietos. Su ceño se acentuó un poco. Nunca pensó que los cultistas pudieran disfrutar de su tiempo. Apartando la mirada, continuó bajando, adentrándose en las habitaciones y las áreas de artesanía. Ahora parecía una ciudad de verdad. Decenas de cultistas, todos vestidos con sus uniformes, seguían con su día, transportando carga, comida, suministros y avanzando sin parar. Las escaleras principales y las rampas que conducían a los pisos superiores e inferiores eran centros de actividad constante. Su mirada se desvió hacia la escalera privada que solo usaban los de un solo dígito, ella y Subaru. Encogiéndose de hombros levemente, pues sabía que no podría preguntarle a nadie por dónde ir, simplemente empezó a caminar. Bien, ¿dónde estaría el arzobispo del orgullo y el pecado un lunes cualquiera? Tras 30 minutos de búsqueda aleatoria, Silpy suspiró, ahora en el otro extremo de la ciudad y sin haber visto rastro de Subaru. Mirando a su alrededor, recorrió con la mirada las calles bastante desiertas de los límites de la ciudad. Se habían instalado nuevas farolas por todas partes, brillando en suaves tonos amarillos y naranjas para simular el ciclo día-noche. Los caminos pedregosos, que antaño aún estaban dentro de la montaña, eran lisos y aptos para cualquier carruaje o carreta. Además, algunos dragones de tierra transportaban mineral crudo hacia los pisos superiores. Los establos del nivel agrícola ya empezaban a abastecer al culto de la bruja. Suspirando, Silpy negó con la cabeza y echó a andar de nuevo, con la mirada perdida en las casas y bloques de apartamentos, integrados con la montaña y soportando el peso de los pisos superiores. Si alguien le hubiera dicho que viviría mejor bajo tierra que en la superficie, parpadeando, se fijó en 2 figuras familiares que conversaban. No retiraré a los cultistas de la sala de recreo, Gran Maestro Quinto. Se nos han ordenado rutinas estrictas, respaldadas por nuestros evangelios, y por eso seguiré obedeciendo las órdenes del arzobispo del pecado y del orgullo. Tu lealtad al orgullo, aunque encomiable, delata tu inexperiencia, Senescal 8. El culto de la bruja avanza hacia su reaparición por sí solo. Los arzobispos del pecado, si bien son transmisores de la senda, no son más que meros auxiliares. Desperdiciar horas de nuestros días descansando perezosamente ya es bastante pecaminoso, pero malgastar energías en meras actividades recreativas es más que insultante y roza la herejía. 8 se encogieron un poco como si estuvieran enroscados como una serpiente. Entonces, ¿por qué el Evangelio no nos ha ordenado lo contrario? ¿Esperarías que nos controle minuciosamente en todo momento? ¿Que nos diga cuándo comer y dormir también? Quinto movió la mano derecha con desdén hacia la derecha, como si estuviera instruyendo a un iniciado. Somos hombres piadosos que recorren un camino santísimo. Desviarse o mostrar falta de devoción es insultante y contraproducente. Entonces tampoco deberíamos comer ni dormir. Esas son meras necesidades para la debilidad de nuestra carne, Senescal.
No tergiverses mis palabras para reforzar una postura que tú mismo sabes errónea. Bueno, si es una posición tan equivocada, ¿por qué acude a mí en lugar del arzobispo del pecado? En este momento, su excelencia se encuentra ocupado. Ante eso, Ocho se burló. ¿Cocinando? Ocho se tensó de repente mientras la figura de Quinto parecía crecer en ira. No debemos intentar escudriñar sus razonamientos ni sus esfuerzos. Él no miente y nos guía hacia un fin. Sin embargo, en el momento en que él, entonces, ¿por qué indagar en los razonamientos y esfuerzos de nuestros hermanos, gran maestro? Nosotros, Silpi, sorprendida de que tardaran tanto en notarla, tosió con fuerza, lo que hizo que ambos cultistas se volvieran hacia ella. Ocho se estremeció como si la hubieran pillado siendo amonestado, mientras que Quinto se giró hacia el intruso y avanzó medio paso, como si protegiera al iniciado a su izquierda. Parpadeando bajo la máscara, Quinto hizo una profunda reverencia. Su mano derecha, ¿qué necesita de nosotros? Ocho se burló y se cruzó de brazos, sin terminar aún la conversación. Quería preguntar por el paradero de Sir Pride, ya que parece estar bien informado sobre ellos, gran maestro Quinto. ¿Cocinar? Quinto dejó su arco. Mis disculpas, su mano derecha, pero, Ocho se burló. Por supuesto, Lady Silpi, la guiaré hasta él. Su máscara pareció mirar de reojo a Quinto, como si intentara alardear de su desafío. Este último simplemente suspiró en silencio. Este debate se reanudará más tarde. Senescal dándose la vuelta, Quinto fue quien los guió hacia la cocina. Al otro lado de la ciudad, recorrieron las calles un poco menos transitadas, pues los cultistas habían regresado a sus lugares de trabajo o se habían ido a sus áreas de descanso obligatorias. En el comedor pronto encontraron las cocinas vacías, y una que había quedado artificialmente vacía de personal y clientela. Quinto volvió a inclinarse y no se giró hacia Ocho, con los brazos cruzados y la mirada intensa oculta tras la máscara. ¿Algo más, su mano derecha? Nada más. Gracias, gran maestro Quinto. No me supuso ningún problema, su mano derecha. Dejando el arco un poco más despacio, se marcharon a sus tareas. Siendo los más expertos en combate con lanza, había llegado su hora de instrucción, así que Quinto se dirigió al área de entrenamiento en el quinto piso, justo encima de la sala del trono. La mirada de Ocho siguió a los cultistas mientras se alejaban con pasos lentos y pesados. Frunció el ceño al oír ese sonido, extrañamente nostálgica. Negando con la cabeza, se giraron hacia Silpi. ¿Algo más, Lady Silpi? Y entonces hizo una pausa. ¿Te importaría irte también? Necesito hablar con Sir Pride en privado. Claro que no, Lady Silpi. Inclinándose, el tono de Ocho se llenó de alivio. Que él y mi evangelio escuchen tu llamado. Silpi se relajó visiblemente, sus labios se curvaron ligeramente. Te lo agradezco, Senescal 8. Otra pequeña parada solo para que Ocho asintiera y se retirara también. Tras respirar hondo, Silpi se dio la vuelta y entró en la cocina cerrada. Diseñada para uso común y para alimentar a los cientos de cultistas, su enorme espacio interior estaba repleto de encimeras y docenas de armarios, refrigeradores, normalmente solo disponibles para la nobleza, fregaderos y docenas de electrodomésticos distribuidos de forma que permitieran cocinar a varios a la vez. Y en una de ellas, en la cocina más a la derecha, cerca de una de las esquinas del edificio, estaba Subaru, gruñendo y susurrando mientras trabajaba. Silpi parpadeó. Sus pasos no lo avisaron gracias al ruido del cuchillo al pelar el apa, sus siseos y gruñidos al resbalarse. Al acercarse, su mirada detectó un cubo de basura lleno de docenas de intentos previos de preparar una comida. Demasiadas porciones para él solo. Parecía haber aceptado el reto. Su mirada dejó el cubo de basura y recorrió el caos de ollas sucias, manchas y utensilios usados. Y fracasó estrepitosamente. Tosiendo, Subaru dio un salto, y el apa y el cuchillo casi salieron volando. ¡Dios mío! ¿Qué? Al darse la vuelta, el miedo y la tensión se desvanecieron mientras negaba con la cabeza. ¿En serio, Sil? ¿Intentas matarme de un infarto? ¿Has considerado mejorar tu audición, sí Subaru? Su sonrisa burlona amplió la suya y se sentó en el taburete junto a él. Es sorprendente que estuvieras tan concentrado cocinando que no te di cuenta de mis pasos.
Normalmente no lo haces. Su mirada se apartó rápidamente de él y se dirigió a sus manos, llenas de cortes y piel desprendida junto con los jugos del APA. Bueno, necesito comer rápido o me voy a perder la hora. Hizo lo mismo y retomó su, a decir verdad, horrible costumbre de pelar. Silpi se estremeció cuando el cuchillo perdió el equilibrio y dejó al APA peligrosamente cerca de su mano. Su expresión se suavizó un poco, aunque su mirada se tornó más preocupada. Subaru, son las 3 de la tarde. Se quedó paralizado. ¿Qué? Su mirada se posó en el reloj que había dejado de ver hacía una hora. Oh, por Dios. Suspirando, bajó los hombros y se encorvó un poco. Bueno, entonces, no te disculpes, Subaru. Agarró otro APA y un cuchillo y giró su taburete para mirar a Subaru. Sin disimularlo, levantó la fruta y empezó a pelarla lentamente, mostrándole a Subaru cómo se hacía. Preparar una comida en compañía es más gratificante. Siempre disfruté de esos momentos con las otras esposas. Sus movimientos se ralentizaron. Ya veo, se removió en el asiento y se obligó a acelerar de nuevo, intentando imitar los de ella. Bueno, gracias por la compañía, Sil. Forzó una risita. Si me hubiera quedado solo, creo que no habría terminado para la cena, ¿de acuerdo? Me encantaría quedarme todo el día cocinando contigo, Subaru. Parpadeó y, tras un segundo de sobresalto, bajó la cabeza y se quedó mirando al APA. Más concentrada en sus movimientos, Silpi no intentó reavivar la conversación y los siguientes minutos los pasó despegando tatuajes. Tras 5 sustos y 3 nuevos cortes, Silpi saltó del taburete. Subaru, ¿puedo? Puso los ojos en blanco. De verdad, Sil, estoy bien. No era así. Su mirada se dirigió al tatuaje destruido que él había arrancado primero. Si tu intención es la destrucción sin sentido, diría que lo estás haciendo más que bien. Sus siguientes palabras se le quedaron en la garganta mientras intentaba esquivar la vista de su trabajo. Bueno, te dije que no, suspiró y bajó las manos. ¿Por qué lo intentaba siquiera? Los arzobispos del pecado no cocinaban. Los arzobispos del pecado no tenían días normales. Los arzobispos del pecado no, se tensó al notar que Silpi había corrido tras él, moviéndose para agarrar las suyas. Rígido e inmóvil, el arzobispo del pecado del orgullo se encontró atrapado en un cálido abrazo. Subaru, déjame mostrarte cómo se hace antes de que te cortes un dedo. Soy incapaz de mirarla a la cara, sobre su hombro izquierdo, volvió a sus manos ensangrentadas. Bueno, se tensó aún más cuando sus manos se apretaron alrededor de las suyas, intentando moverlo. Odio verte herido. Su susurro, demasiado cerca para su consuelo, lo hizo encogerse. Luchando contra sí mismo, y sabiendo que ella era aún más testaruda que él, decidió dejarla hacer lo que quisiera, así que obligó a sus manos a moverse un poco. Gracias. Y ahí se fue, se quedó paralizado de nuevo. Subaru, deja de hacer tonterías o me enojaré y no te perdonaré que me hayas perdido el almuerzo. Su cuerpo se ablandó. ¿Me esperaste? Se giró hacia ella, solo para verla ladear un poco la cabeza. Su cabello dorado le hacía cosquillas en la oreja izquierda. No debería haberlo hecho. Negó con la cabeza ligeramente, incapaz de mantener el contacto visual con esa mirada seria, aunque un poco confusa. Su cabello le hacía cosquillas en la mejilla. No importa. Y así, el silencio se apoderó de la habitación mientras las manos de Silpi movían las suyas, intentando enseñarle a realizar por fin esa pequeña tarea. Y, siendo sincera, todo le entró por un ojo y salió por el otro. Sus manos, demasiado cálidas y suaves, absorbieron la mayor parte de su tacto, sin mencionar los pequeños movimientos de su cuerpo, todos rozando su espalda. Su cabeza sobre su hombro, una distracción permanente que se hacía notar constantemente en su cabello y su suave respiración. Además, como él era ligeramente más alto que ella, tuvo que andar de puntillas a pesar de estar sentado, lo que la obligaba a apretarse contra él para estar algo más cómoda. Reprimió un gruñido. Maldita sea, era un arzobispo del pecado. No lo era, Subaru, estás tenso otra vez. Su nuevo susurro le provocó un pequeño escalofrío en la espalda al llegar a su oído, provocando su gruñido. Sí, lo sé, Sil.
Esto es, más difícil de lo que jamás pensé. Buena salvación, espera, ¿por qué me pongo tan tenso? Amo a Emilia. Debería, espera, porque pensé en el amor ahora. No amo a Silpi, solo somos Ami. No, no amigas, es una vasalla, frunciendo el ceño aún más, Subaru aminoró un poco el paso mientras intentaba calmar la tormenta de pensamientos, lo que hizo que Silpi resoplara irritada. ¿Qué? ¿Es tan divertido verme incapaz de hacer algo tan básico? Me molesta que no me prestes atención, Subaru. Estamos aquí solos. Y esperaba que al menos oyeras mis palabras y sintieras mis manos. Se detuvo de nuevo y se giró hacia él, con sus ojos azul violeta fijos en él. Odias tanto esta posición que no puedes concentrarte. Debería. No. No, solo. Su mirada se tornó aguda y volvió a concentrarse en el tatuaje. Tenía razón. Estaba desperdiciando su ayuda. ¿Podemos reiniciar? Un tranquilo asentimiento. Los siguientes minutos vieron una evidente progresión, sus manos finalmente notando los movimientos y empezando a no necesitar su intervención. Y así, eso le dejó una amplia atención residual. Una atención residual que pronto se desvió hacia él. Su espalda ancha, la forma en que sus brazos musculosos se flexionaban y estiraban, haciendo evidentes sus músculos. Su calor corporal. Y aún así, su mirada se desvió hacia su rostro. Concentrada, poniendo toda su atención en esta tarea bastante inocente, una tan insignificante que no resonaría como sus acciones habituales. Solo una tarea normal, cotidiana. Y así, la máscara del orgullo se deslizó por completo, mostrando al hombre de abajo. Un hombre sencillo, de cabello y ojos negros, esforzándose por prepararles un buen almuerzo a ambos. Su mirada se suavizó aún más, un pensamiento traicionero cruzó su mente mientras una pequeña sonrisa se extendía. Es lindo cuando está concentrado. Cumplida la tarea, 6 tatuajes estaban completamente pelados. La carne de dragón de tierra era el siguiente paso, y cortarla en trozos fue fácil. Así que Silpi siguió de cerca cada uno de sus movimientos, manteniéndose detrás de él incluso cuando ya no era necesario. Se vertió aceite, se frieron la carne y los tatuajes, se preparó y aderezó una pequeña ensalada y se colocaron algunos platos en la encimera. 4 y pico, su almuerzo de hoy fue, aunque amateur, mucho mejor que las habituales comidas insípidas y sin imaginación. Lo siguiente, por supuesto, era limpiar el caos que quedaba en la cocina, algo que llevaría más tiempo debido a la incapacidad de Subaru para pedir ayuda antes de que ella llegara. Suspirando, Silpi se puso manos a la obra junto con Subaru, mientras sus pensamientos se dispersaban rápidamente gracias a la tonta tarea. Entonces, Subaru, ¿has disfrutado de este día normal? El sonido del agua fluyendo y las esponjas precedió a su respuesta. ¿Cómo podría un arzobispo del pecado tener días normales, Sil? Con solo querer tenerlos, Subaru. No hay límite para la normalidad. Incluso los peores villanos tienen que cambiarse de ropa, lavar la ropa, parar y respirar. Así es la vida. Incluso con Regulus, tenía días normales, aunque fueran muy esporádicos. Subaru puso los ojos en blanco. Claro que la amable criada sabe cómo son los supervillanos. Me siento muy honrado por ese cumplido. No lo fue. Entonces, ¿no soy de buen corazón? Arqueando una ceja, se giró hacia él con una leve sonrisa. Se burló ruidosamente y le hizo un gesto con la mano, lanzándole unas gotas de agua. ¿Sabes a qué me refería, Sil? Frunciendo el ceño forzadamente mientras su sonrisa se ensanchaba, devolvió el golpe con el doble de agua. No lo sé, Subaru. Por favor, sé sincero. Solo puedo ser o no ser. Tú. Metió la mano en una olla limpia y le lanzó un puñado, haciéndola esquivar con un pequeño grito. No voy a seguir tu juego. Ya veo. ¿Quieres que toque el tuyo? Su radiante sonrisa hizo que Subaru reaccionara demasiado lento al ver que ella regresaba al fregadero y simplemente giraba el grifo, apuntándolo. Sus ojos se abrieron de par en par cuando ella activó la herramienta mágica y abrió un chorro de agua. Cruzando los brazos, gritó ininteligiblemente mientras intentaba defenderse. Al no lograrlo, y empapándose en el proceso, retrocedió hasta quedar fuera de su alcance.
Sil. Bajó la mirada al suelo, que ahora contenía un buen kilo de agua. Mira lo que has hecho. ¿Qué clase de criada va por ahí empeorando los lugares que limpia? A lo lejos, una Oni de pelo rosa estornudó y se dio la vuelta en su siesta, profundamente dormida. Creo que una sirvienta debe obedecer ante todo a su amo y tú me obligaste a jugar a este juego, Subaru. Se irguió, su mirada de superioridad por haber ganado este combate se clavó en Subaru, cuya falsa ira no pudo contener su risa. Ver a Silpy poner los ojos en blanco a pesar de su amplia sonrisa provocó que ésta se convirtiera en una pequeña risa. Joder, esto va a ser un fastidio limpiar. Parpadeando, se giró hacia ella, con los brazos aún cerrados. ¿De verdad quieres oír una respuesta? Un asentimiento decidido. Un profundo suspiro. Claro que sí. Cualquier cosa para humillarme aún más, ¿eh? Creo que lo lograste tú solo, Subaru. Habiendo pensado en llamarlo señor Natsuki como venganza, decidió no hacerlo al recordar lo importante que había sido para él. Hay cosas con las que no se bromea. Ante esa inocente ocurrencia, Subaru se relajó visiblemente. Su aspecto mojado, antes juguetón, ahora parecía más el de alguien que pasea bajo la lluvia a medianoche. Eso es, sí, parpadeó. Yo no quise, lo sé, Sil. Lo sé. Eres así de bondadosa. Ya no pudo ocultar su sonrisa. Silpy resopló, aparentemente creciendo mientras su pánico se transformaba en ira. Subaru. Se rió. ¿Qué? ¿No puedes soportar que te devuelvan las bromas? Sintiéndose demasiado libre, su subconsciente lo hizo mirar el reloj. Las 6 de la tarde. Sorprendentemente tarde. Necesitaba volver al trabajo. Sacudiendo la cabeza para intentar secarse un poco el pelo, se apartó el pelo mojado de la frente. Suba, lo siento, no te disculpes, Sil. Su expresión se suavizó aún más. ¿Qué querías decir? Ella se movió. Quería preguntarte, dijiste que convertir a Lady Emilia en reina era tu razón de ser, ¿verdad? Se tensó. ¿Y qué? El disfrute había desaparecido de su tono, dejándolo frío y a la defensiva. Cauto. Solo quería decirte que está bien disfrutar de algunos días normales, Subaru. Yo mismo disfruté tanto hoy que querría repetirlo mañana, la verdad. La espalda de Subaru golpeó el mostrador que estaba detrás. Silpy se detuvo unos segundos, pensando en sus siguientes palabras. Y que intentes tener tu propia vida. Vivir tu propia vida. Empezó a parpadear, intentando alejar el fantasma de sus últimas palabras. Si de verdad te importo o significo algo para ti, por favor, inténtalo. Me gusta verte feliz, verdaderamente feliz. Los supervillanos no lo merecen, Sil. Maldijo mentalmente su desliz, pues el ceño fruncido de Silpy había reaparecido. No se le había pasado por alto. ¿Puedo preguntar otra cosa? Se tensó. Tras unos segundos, se separó del mostrador. Tengo que irme, Sil, el deber me llama y todo eso, ¿sí? Ella no se movió. ¿Cuál es tu objetivo? Ladeó ligeramente la cabeza. Sil, ya lo dijiste antes. Ese es el objetivo del arzobispo del pecado y la soberbia. ¿Cuál era el tuyo? Su tono se redujo a un gruñido. Somos la misma persona, Sil. Entiéndelo de una vez, ¿quieres? Empezó a caminar. ¿Te retirarás de nuevo hoy? Esas palabras hirientes lo enfurecieron. Se giró, con la mirada amenazante, y su energía se apagó al enfrentarse a Silpy. Su mirada y rostro apáticos nunca lo habían sido. Estaba preocupada, demasiado preocupada. Y entonces apartó la mirada, incapaz de evitar que la pregunta lo apuñalara y le llegara al corazón. ¿Para qué había hecho todo esto? ¿Por qué había matado a tanta gente, llegando incluso a destruir el reino? ¿Por qué se había perdido, transformándose en una herramienta? ¿Por quién se había suicidado durante tanto tiempo? Su voz se quebró. Yo solo quería salvar a alguien de la misma manera que ellos lo habían hecho por mí. Su voz se aceleró. No tenía otra opción, necesitaba, no sabía, tal vez, su voz, un mar de emociones que nunca había estado dispuesto a desahogar. No podía, deseaba, solo era yo y. Me había dolido tanto.
Su visión se volvió borrosa, pero no se dio cuenta. Sus piernas también se debilitaron, lo que lo hizo resbalar, pero Silpi lo atrapó antes de que lo hiciera. Él tampoco se dio cuenta. Y nadie había estado allí para ayudarme. Grité, lo intenté, pedí, nadie vino y yo solo. Sus palabras se ahogaron mientras las lágrimas comenzaban a caer. Era ridículo, ¿verdad? Había pedido ayuda y, solo porque nadie había venido, simplemente se había dado por vencido. Esa había sido su gran caída en desgracia. La razón más pequeña e inútil para convertirse en villano, para destruir un país entero. Había pedido ayuda y no la había recibido. Eso había sido todo. El contexto no importaba, porque eso siempre sería un hecho. Había sido inútil, impotente y completamente incapaz de devolver la amabilidad de Emilia y había culpado al mundo por ello después de ni siquiera intentarlo. El mundo aparentemente lo había rechazado y por eso había estado muy ansioso por devolver el favor. Estúpido. Y siguió siendo el débil e idiota que había sido, el de siempre, pues se encontró aferrado a la persona que amablemente intentaba ayudar a este monstruo insensible. Se aferró a Silpi mientras rompía a llorar, incapaz de articular palabra. Se desplomó con ella en el suelo, obligándola a arrodillarse sobre el suelo húmedo y frío que había sido su culpa. Estaba perdiendo el tiempo, tanto para él como para ella, llorando en sus piernas, lastimándola con los puños apretados mientras se doblaba, intentando encontrar consuelo tanto en su almohada de regazo como en posición fetal. Totalmente descontrolado, siguió llorando incluso cuando la mano derecha de Silpi cayó sobre su cabeza. Su suave voz, que no dejaba de decir palabras dulces, intentaba calmarlo mientras continuaba dándole palmaditas, sin importarle el agua ni la dura piedra sobre la que estaba arrodillada. Tampoco le importó su desesperado agarre, demasiado preocupado como para hundirla en el cuerpo como para herirla. Su mirada, llena de lástima y compasión, se posó en él mientras todas las emociones que había reprimido durante largos años salían a la luz. Mientras la realidad que siempre había conocido se le hacía evidente. Mientras comprendía que simplemente había caído en la maldad por orgullo, por arrogancia. Que siempre había sido su elección, de nadie más. Y se dio cuenta demasiado tarde para que importara. Había hecho demasiado mal, había dañado a demasiada gente como para detenerse ahora. Al final, lo único que esta comprensión podría traerle fue dolor, pues su camino ya estaba cerrado. Rendirse ahora era escupir en cada tumba que había creado, en los camaradas, en los amigos que había sacrificado. En realidad, solo autocondena egoísta. ¿No era esto lo que estaba haciendo? Compadecerse. Oh, mira lo que el mundo me hizo hacer. Compadecerme. Asqueroso. Su brazo izquierdo lo abrazó, otro consuelo que él sabía que no merecía. Sus palabras se hicieron más bajas mientras se inclinaba un poco y se revolvía, intentando acomodarse a la almohada que él tampoco merecía. Ya veo, la compasión en su voz lo destrozaba. Por si acaso, recuerda que esta vez lograste salvar a 2 personas. Su abrazo más fuerte, una cuerda tensándose alrededor de su cuello. Lo lograste esta vez, Subaru. A pesar de que el mundo fue tu enemigo, lo intentaste de nuevo. Gracias por intentarlo de nuevo. Gracias por salvarme. Su grito se hizo más fuerte, cada sollozo la apuñalaba. Y este era el arzobispo del pecado del orgullo. Un hombre traumatizado que el mundo había dejado solo. Ella lo acarició hasta que, exhausto por su arrebato, se durmió. Y así, las pesadillas que había visto en la cabaña del curandero comenzaron de nuevo. Sus gruñidos, sus manos moviéndose, sus arañazos. Y ella no se movió, dispuesta, jurando, intentar ayudar. Intentar alejar a Natsuki Subaru para su destino como arzobispo del pecado del orgullo. Fin del capítulo.
M, 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 M. Ok, por si no te diste cuenta, el capítulo ya se terminó. Sin nada más que decir, sigo con lo mío. MM.